Bienvenidos en esta tarde a una nueva lectura de la palabra de Dios conforme a lo que el Señor ha dejado escrito, que hablemos acerca de la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Que el Señor me los bendiga en esta preciosa tarde, cuando son las 5 de la tarde en punto. En esta tarde les voy a leer primeramente y luego vamos a ir un poco a explicar la palabra de Dios para los que no han entendido o no han leído la palabra de Dios. Hay personas que nunca han leído la palabra de Dios y prefieren que uno se las diga o se las lea. Aquí está la palabra de Dios escrita. Estoy ahorita en el libro de Romanos 8. En el libro de Romanos 8 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el cuerpo de la carne es muerto, pero el ocuparse del Espíritu es vida, paz, y por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. Ya seguimos más adelante explicando y leyendo. Y como dice aquí en el versículo 5, y dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son en el Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí está diciendo el Señor, según lo que el Señor me da a mí a entender, es que el ocuparse de la carne es muerte, y el ocuparse del Espíritu del Espíritu es vida y paz. Cuando nosotros estamos en la carne, estamos en la carne, estamos en el mundo, como dice la gente también, o las personas dicen, están en la carne o están en el mundo, es lo mismo. Ya, ¿por qué razón? Porque el ocuparse de la carne muchas veces nos hace olvidar, nos da pereza coger la Biblia y leerla, nos da pereza ver un versículo de la palabra de Dios que muchas veces muchos hermanos lo suben, y las personas lo que hacen es que corren la página del celular y no lo deslizan hacia arriba y no escuchan la palabra de Dios, que muchas veces hay videos cortos que nosotros hacemos para que las personas puedan detenerse ahí, escuchar un poco y que puedan tener inquietud y ir directamente a la palabra y leer bien cómo dice la palabra. Entonces,
Hay personas que no, que prefieren rodar, deslizarse hacia arriba y buscar mujeres desnudas, buscar cosas que están haciendo indebidas, cosas del mundo, cosas que no edifican. Y en cambio nosotros los cristianos buscamos las cosas, los capítulos, los versículos o los videos cortos que están escritos o que están subidos en el teléfono. Usted, por ejemplo, va a mi teléfono, ve puros videos cortos que yo voy compartiendo de los demás pastores, pastoras, y así cada versículo o cada capítulo o cada prédica cristiana que yo veo en el internet me va edificando, porque yo voy aprendiendo. Cada que yo veo un pastor, un video corto que está en el celular, yo me detengo y lo leo, lo escucho primero y luego lo discierno, lo empiezo a discernir, a decir, sí, es verdad eso, gloria a Dios, aleluya. Entonces uno va aprendiendo cada día más de eso, pero las personas que son de la carne, solo piensan en la carne. Por ejemplo, piensan en las mujeres, o sea, ven videos de mujeres desnudas, ven videos de hombres con mujeres, de mujeres con hombres, mujeres con mujeres, de hombres con hombres, de cosas que a veces no edifican. Entonces eso ahí está hablando de la carne, pero los que somos del espíritu, los que estamos en el espíritu, como dice aquí, porque ocuparse de la carne es muerte, es muerte, ocuparse de la carne. ¿Por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué? Porque ver una mujer desnuda o ver un hombre que se está haciendo cosas, masturbándose, una mujer que está haciendo cosas indebidas con un hombre, ya ahí nos detenemos, vemos eso y eso nos va llenando la cabeza, nos va llenando la mente de cosas, y eso uno está ahí hasta que el pensamiento se convierte en pecado. Entonces eso es aborrecible para Dios. Eso, el Señor aborrece todo eso. Eso es un pecado ante los ojos de Dios. O sea, cada día el internet nos está engañando más. Para el internet lo mejor es tenernos engañados a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros nietos. Tenernos engañados de que todo lo que sale en el internet es bueno, cuando todo eso es pecado. Todo eso es pecado, porque eso el Señor odia eso, aborrece todo eso. Donde dice acá, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. No hay que ser débil en la carne. Esa es debilidad de la carne, porque cuando uno se queda viendo videos así, es debilidad. Eso es debilidad por la carne. Por ejemplo, el demonio, el Satanás conoce en qué nosotros tenemos el lado débil. Conoce el lado débil de los hombres y conoce el lado débil de las mujeres. Si a las mujeres nos gusta ver lo que es maquillaje, lo que es, ¿cómo es? Ponerse que las cejas, ponernos estas cosas de los ojos, cómo ponernos a la piel bonita, que esté bien humectada, que esté bien estirada, todos los masajes que hay que hacerse. Muchas veces eso es debilidad de la carne de las mujeres. Dejamos de ver un video cristiano por estar viendo esas cosas. Los hombres lo mismo, dejan de ver un video cristiano por estar viendo una mujer desnuda en el celular. Dejan de ver un video cristiano por estar viendo mujeres haciendo cosas en el video del celular. Entonces, todas esas son obras de la carne, obras de Satanás que les pone a la gente para tenernos vendados los ojos, vendada la mente, que no podamos analizar, que no podamos ver lo que estamos haciendo, que eso está mal. Tenemos que despertar, dice la palabra de Dios. Despiértate tú que duermes. Despiértate, dice la palabra de Dios. Despiértate tú que duermes. Porque cuando uno está en la carne,
Y en el mundo, como decimos nosotros los cristianos, están en el mundo. Todos estamos en el mundo. Muchas personas dicen, pero si ellos también están en el mundo, que ellos no están en el mundo. Todos estamos en el mundo, no en el mundo del pecado. Nosotros decimos en el mundo del pecado. ¿Ya? Las personas están en el mundo del pecado. Entonces, cuando uno está en el mundo del pecado o en la carne, como también se dice, las personas están ciegas, no ven lo malo, ven todo lo malo, ven como que si fuera bueno, pero no ven lo malo. Cuando todo eso está malo, ¿y cuál es la paga del pecado? Muerte. Así dice la Biblia. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Luego, uno dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué estoy enferma? Cuando están las personas bien enfermas, muchas veces estamos bien mal en la cama y uno le dice a Dios, Dios mío, ¿pero por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? O cuando un novio los deja o la novia los deja. ¿Por qué me pasó esto a mí, Dios mío? Pero no se dan cuenta de que están en la carne, que han estado ciegos, que han estado cegados por el mundo, por las cosas del mundo. Y eso, ahí cuando les pasan las cosas, ahí recién se dan cuenta que Dios existe. Solo para pedirle las cosas a Dios, lo que les conviene. Cuando les conviene, ahí se acuerdan de Dios, pero cuando no, ni se acuerdan ni de mañana, ni de tarde, ni al mediodía del Señor, de darle gracias a Dios por lo que tienen. Si tienes un trabajo, es porque Dios te lo dio, no porque tú tienes tu título, no porque tú tienes tu fuerza, no porque tú eres joven, no es porque tú lo buscaste. Tienes ese trabajo porque a Dios le plació que a ti te dieran ese trabajo. Si tienes un puesto, es porque a Dios le plació que tú tuvieras un puesto en el trabajo que estás. Si tienes dinero, tienes tu carro a la puerta, tienes tu casa bien hecha, bien formada, bien edificada, es porque a Dios le plació que tú lo tuvieras. No por tu fuerza, no por tu guapesa, no porque tú eres joven y tienes fuerza para trabajar. No, la fuerza te las da Dios. La fuerza te las da Dios. Te da la fuerza, te da el deseo de trabajar. Todo eso te lo da Dios. Por eso es que tienes lo que tienes, no porque tú así lo quisiste, tú así porque por tu fuerza tú lo hiciste. Es porque a Dios le plació haberte dado eso. Entonces, por lo tanto, cuando les pasan las cosas, les pasan muchos problemas a veces, después de estar arriba, acuérdate que Job era un hombre rico, aquí dice en la palabra, donde Job era un hombre rico, el más rico de la región, tenía todo a la puerta. Lo único que en ese entonces no había carros ni aviones, pero él tenía todo, era el más rico de la región. ¿Y qué hizo Satanás? De la noche a la mañana le quitó todo lo que tenía y Dios lo permitió. ¿Y qué sucedió? Se quedó sin nada. ¿Por qué? Porque Satanás, así mismo como da, también quita. Porque a él le da gana de coger y jugar con las personas. Y Dios muchas veces lo permite. ¿Para qué? Para que uno por fin se dé cuenta que está cegado, que está vendado los ojos y que uno está puesto los ojos en el mundo, en las cosas de la carne, más no en Él. Dios lo permite, Dios permite esas cosas muchas veces. Pero todo lo que a nosotros nos pasa es porque nosotros mismos nos lo buscamos. Es la obra de nosotros mismos, de lo que nosotros mismos quisimos que nos pase. Cuando nuestros hijos se descarrían de la vida, de muchas cosas, cuando somos ya avanzada edad y muchas veces los hijos se van y ya no vienen más, se van y se olvidan de los papás. Yo he visto muchos videos donde dice que nos volvemos invisibles. ¿Por qué nos volvemos invisibles? Porque nosotros mismos hacemos que nuestros hijos nos hagan volver invisibles, porque cuando estaban pequeños no les dimos amor, cuando estaban pequeños no les dimos entendimiento, cuando estaban pequeños no les dimos lo que ellos necesitaban, que lo que más necesitan ellos es el amor de una madre, el amor de un padre.
¿De qué nos quejamos si nuestros hijos se olvidan de nosotros? ¿De qué nos quejamos si eso fue lo que nosotros sembramos? Eso es lo que estamos cosechando. Críen bien a sus hijos, denle amor, denle cariño, denle comprensión. Eso es lo que los hijos necesitan ahora en día, en estos días. Tanta violencia, tanta cosa, tantas dificultades que están pasando. Denle cariño, denle amor a sus hijos. Y enséñenle los valores cristianos, a ser temerosos de Dios, a ser temerosos de Dios. Eso es lo mejor que ustedes les pueden enseñar a sus hijos, a ser temerosos de Dios. Lean en palabra de Dios, compren una Biblia, bajen una Biblia del celular y enséñenle en palabra de Dios. No que mi hijo no quiere escuchar, no quiere escucharle a usted. Cójalo, vístase usted y váyase a la iglesia evangélica. Vaya, no lo haga por usted, hágalo por sus hijos, porque dice la palabra de Dios, herencia de Jehová son los hijos. Si usted llega a pasarle algo, mañana o pasado le llega a pasar algo, los hijos ya quedan con esa marca, marcados de que ya usted era cristiano y a usted les gustaba esa doctrina y ellos van a buscar. Usted léale, llévelos si no quieren que usted mismo les lea, porque como Jesucristo cuando estaba en su tiempo que predicaba, él no predicaba donde él nació, él predicaba en otros lugares. Porque ahí mismo, en el lugar donde él nació, la gente no creía en él. Entonces él tuvo que irse a otro lado a predicar. Después vino a predicar en la ciudad de él. Entonces, eso. Si no quieren que si sus hijos no quieren escuchar de usted, llévelos entonces a una iglesia evangélica, donde le prediquen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y verá cómo esos hijos van a caminar bien, en obediencia al Señor, en obediencia a usted. Deje de hablar malas palabras, deje de decir palabras inmundas delante de sus hijos, que sus hijos no escuchen malas palabras. Eso no los edifica, eso es lo que ustedes piensan que diciendo malas palabras los hijos no las van a decir, las van a decir, porque eso fue lo que aprendieron desde chiquito. La casa es el mejor colegio que puede tener un hijo, la casa. Desde ahí vienen los valores, no de los maestros. Y dice la palabra de Dios, aquí, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Miren lo que dice aquí. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, lo que les decía ahorita. A él no le gusta, él no le agradan a la gente que viven en la carne. Los hombres que viven pensando en mujeres ajenas, los hombres que viven pensando en divorciarse y buscarse otra mujer más joven. Ama a tu mujer, el primer amor de tu vida. A esa ámala hasta el fin. No dejes a tu mujer cuando está joven, no la dejes botada, no la dejes sola. Anda con ella donde quiera que ella vaya, acompáñala donde quiera que vayas. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, de una vez nosotros recibimos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Por eso es que cuando ya nosotros recibimos al Espíritu Santo, tenemos un cambio total.
Si ya decíamos malas palabras, ya no las decimos. Si nos gustaban los bailes, ya no nos gustan. Si nos gustaba de pronto tomarnos un vasito de cerveza, ya no lo tomamos. Si nos gustaba andar en cuento, en chisme, ya no hacemos eso. ¿Por qué? Porque ya una vez que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él entra a morar en nosotros. Ya nosotros, dice la alabanza, y como dice también un salmo aquí, en la palabra de Dios, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando recibimos al Señor, nuevas criaturas somos, nacemos de nuevo. Y dice así también acá en el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esto es en el 11. El 12, el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí está clarito la palabra de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre? Papito lindo. Eso, papito lindo. Así le gusta a papá Dios que lo llamemos, papito lindo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos herederos, de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el agradar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa del que la sujetó, en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Los hijos de Dios somos nosotros los que hacemos la voluntad de Dios. Eso somos nosotros, aunque nos digan los hermanitos, aunque nos digan los aleluya, aunque nos digan ¿cómo es? Que estamos locos, que somos fanáticos de Dios. No, aunque nos digan eso, aunque nos digan locos, como dice la alabanza, somos hijos de Dios. No somos creación. Un tiempo fuimos creación, pero nosotros ya no somos creación, somos hijos de Dios. Los que están fuera de Cristo, esos son creación. Ellos son creación, nosotros somos hijos de Dios. Bueno, eso era todo lo que yo les quería leer y decirles. Espero que el Señor, ya la red está echada,
el Señor será pescando a los peces. Bueno, que Dios me los bendiga, me los cuide, me los guarde y hasta una próxima oportunidad. Bye, bye.